Hola, ¿cómo están? Mil gracias por estar otra vez aquí conmigo en un videito más de los aromas de la Catrina. Muchas gracias por todo el apoyo que le han estado dando al canal. Yo estoy muy agradecida con todos ustedes porque la comunidad es que va creciendo mucho y la verdad es que a mí me hacen muy feliz porque puedo seguirles trayendo mucho más aromas y mucho más contenido. Así que bueno, si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, a que me regales tus likes y a que sigas este contenido, pues para que seamos mucho más. Y pues bueno, el día de hoy les traigo perfumitos de Sense, unas inspiraciones nuevas, una muy linda, es un estelar del verano, que por favor quédense conmigo hasta el final del video porque yo creo que les va a gustar mucho. Así que comenzamos. Como ya les estaba comentando en un principio, llegaron algunos perfumitos nuevos de Sense y hay dos muy estelares para mí que yo la verdad no conocía y vamos a empezar con el primero, que es Baccarat Rouge Straight. No sé si lo esté pronunciando bien, si sea Straight, bueno, el caso es que es extracto, no vamos, es Baccarat Rouge Extracto Straight y es un perfume muy bonito. Es un flanker de otro que se llama Baccarat Rouge, que yo la verdad no lo conocía, no tenía el gusto. Y qué lindo es, ¿eh? De verdad, esta es una delicia de perfume. Que, híjole, ahorita que nada más lo saqué, me llegó un olor a frambuesa dulce, a caramelada. Híjole, qué bonito. Este es un perfume ámbar floral del 2017 y es muy bonito. Yo no sé, yo creo que es un poquito temporal. Yo lo usé ahorita en calor y no me molestó. De hecho, me lo puse como por ahí de las 9 de la mañana y eso sí sentí que ya como a las 2:30 de la tarde ya casi no lo percibía. Lo volví a sprayar como unas 3-4 veces porque yo lo quería seguir oliendo y oliendo. Es un perfume adictivo que huele a nueces, es con un ámbar muy lindo, muy endulzado. Yo hasta le puedo percibir ahí como si tuviera un poquito de Benjuy en el final. Y seca muy suave, ¿eh? La verdad es que yo lo sentí un perfume suave, no lo sentí un perfume para nada intrusivo. Alguien, cuando yo salí de la oficina, alguien dijo por atrás de mí, no, vamos, no puse atención quién, pero alguien dijo, huele a pastelito. Y ya, verdad, yo no dije, pero era yo la que olía a pastelito. Es un perfume bien bonito, pero a mí me parece un perfume elegante. Su secado es elegante y es muy diferente a los perfumes que yo había percibido dulces. En la salida tiene almendra amarga y azafrán, pero ese azafrán, híjole, la verdad es que casi no lo siento. La almendra está súper linda, se siente, les digo, unas nueces por ahí, casi todo el perfume. Y termina un poquito al final, me gusta, porque termina diferente y le da un toque ahí como metálico, muy suave. Sí, es un perfume diferente. Si no lo conocen, chicas, no sean así como yo, que de repente como que yo los veo muy reseñados y digo, no, es mucho la euforia del perfume y a lo mejor está sobrevalorado. No, este perfume es muy lindo, no está sobrevalorado. Y para las personas que les gusten los aromas dulces, este les va a gustar. Tiene también en el corazón jazmín egipcio, tiene cedro, y en la parte del final se siente un poquito cedro, pero no es muy profundo el perfume, no es, la verdad yo no lo siento muy amaderado, es básicamente muy ámbar, muy dulce. Les digo que no trae una frambuesa declarada, pero se le siente por ahí de repente en alguna palpitación y en la salida. Ahorita yo que lo saqué de la tapita, olía como a frambuesa, muy acaramelada, muy linda. Y en la base trae ámbar gris y notas almendradas. Entonces, pues es una delicia. Y es una temporal. La verdad es que lo puedes usar ahorita en primavera, verano, y no creo que te asfixie ni que te atosigue. Es un gran perfume que nos trae Sense. Muchas gracias, de verdad. Que saca este tipo de perfumes bien diferentes que de repente como que no vamos encontrando en otros lugares también. Y esta es una delicia y se las dejo por aquí. Así que vámonos con el segundo. Este es de Burberry y es Burberry Hair Agua de Toilette. Y también es bien bonito, me gustó.
Uy, huele mucho. Yo le siento como si trajera en la salida un poco de manzana roja, pero espera, ya de repente se empieza a poner mucho más cítrica la pera. De hecho es un perfume muy cítrico, frutal, yo lo sentí así. Para mí terminó muy cítrico, muy lindo. Este es un caballito de batalla para todo el verano, para irte a trabajar. Es un todoterreno. La verdad es que no tiene mucha complicación, tiene por ahí un poco de fresa, que se le siente, de repente se le siente la palpitación de Burberry Hair, el anterior que trae muchos frutos rojos, de repente como que lo trae ahí. Pero a mí en el secado me quedó mucho esa perita cítrica, acaramelada, también muy dulcecito. Trae peonía, trae madreselva. Y la peonía es la flor que mucho más se predomina en este perfume. También trae rosa por ahí, me parece. La madreselva lo hace muy fresco, porque también les digo que sí es un perfume fresco, fresco. Yo así lo sentí, muy despierto, muy juvenil también. Me dio mucha alegría. Trae grosellas negras, trae pimienta rosa también, pero yo la verdad es que la pimienta rosa está muy baja, no está nada picante el perfume. Y en la base pues trae almizcle y trae cedro. Y sí, es un perfume bien bonito. El cedro es bien bajo, solamente le da un poquito de profundidad y lo hace un poquito más estable, como que le baja un poquito el cítrico, aunque para mí predominó casi todo el cítrico, casi todo el perfume, y les voy a decir cómo lo usé. La verdad es que en la mañana me puse 3 sprayadas cuando salí ya de trabajar, traía el cabello muy mojado, y me pasa que cuando yo de repente siento el cabello muy mojado, a las 2 horas siento que ya el perfume no huele a nada. Me lo volví a sprayar como a las 2 horas, porque sentía que no lo traía encima, como unas 4 sprayadas. Y sí, me duró hasta el final del día, ¿eh? Lo sentí, sentía que traía muy buena estela y que traía muy buena proyección. Sí sentía que estaba proyectando y que lo estaba percibiendo la gente. Y es una delicia también. Si pueden por ahí pasar a conocerlo, sale un poquito del Burberry Hair, que de repente yo lo siento un poquito sintético, esos frutos rojos. No. Trae una pera muy linda, muy fresca. Les digo, es un todoterreno para primavera, verano. Y pues vámonos con el tercer perfume. Ya sabes, si te está gustando el video, pues porfa, regálame tus likes y suscríbete. A mí me ayuda mucho. Vámonos con el otro, que es ya el estelar. Yo le traía muchas ganas a este perfume desde que yo vi la botellita a principios de año que iba a salir de Jean Paul Gaultier. Dije, yo lo quiero conocer y lo anduve correteando en las tiendas. Lo percibí mucho porque aparte yo me lo quería comprar. Finalmente me decidí por otro y me arrepentí un poco de no haber hecho mi adquisición. Y este es Label, la flor terrible. Y es bien lindo, es diferente. Mm, se parece. Sí se parece en la salida como un 95, un 90%, porque trae la parte frutal, pero la parte frutal que yo sentí en el perfume en el original, le sentí como un poquito piña, mucha fruta tropical, pero le sentí ese cítrico como de la piña. Y aquí se le siente otro tipo de fruta un poquito menos cítrica y menos tropical, aunque está ahí. No es un maracuyá aquí, ¿no? Y en la otra tampoco sentí que fuera un maracuyá. No sé, a lo mejor si es una guayaba, pero está muy lindo. Digo, finalmente se sienten unas frutas tropicales, cálidas, ricas en la salida. Y es un perfume floral acuática. Es bien reciente, es del 2022. Este fue un estelar que sacó la casa de Jean Paul Gaultier también para primavera-verano. Y yo considero que también es un estelar para Sense. Y en el secado sí se parece muchísimo. Se parece como un 95%. Trae por ahí muy pocas notas declaradas, solamente declara el nanufar, que es lirio de agua, y sí se siente muy acuático, casi todo el perfume. En un principio está muy presente también ahí, pero se sienten violetas también porque trae iris, y ese iris me gustó mucho que aquí Sense lo trae mucho más marcado. Yo no lo sentí tan marcado en el perfume original, como que me costaba trabajo percibirlo un poquito, pero aquí no. Aquí sí se siente muy lindo, se sienten esas violetas frescas, pero jugoso el perfume por las frutas que trae por ahí.
También trae vainilla en el final, es lo único que declara, pero este perfume con Sense trae mucha evolución. Y también está al 42% y a mí me duró, lo apliqué como por ahí de las 9 de la mañana también y a las 6 de la tarde, 7, se seguía percibiendo muy a ras de piel, porque solamente fueron 2 atomizaciones, muy a ras de piel, pero seca y evoluciona totalmente distinto a lo que tú sientes en un principio. Al principio, ya al final se siente como, híjole, hasta como sexy el perfume, porque se queda esa vainilla, pero como con una madera ahí, este, la verdad es que diferente. Huele muy, muy, muy distinto a esa frescura y frutalidad que trae en un principio. Y es lo lindo de este perfume, ¿eh? La verdad es que es una edición limitada. Si pueden conseguirlo en original, consíganlo. Si no, a Sense le quedó maravilloso y en el secado se parece casi un 97, 96, 98%. Sí le quedó muy, muy similar y está muy lindo. Pídanlo arriba del 42% para que sientan la potencia de este perfume, porque en original tiene mucha potencia, ¿eh? Tiene arriba de unas 8 horas sin problema alguno. Así que, pues bueno, se los dejo por aquí y vámonos con el otro perfume, que este también es otro perfume muy lindo, también estelar considero yo, y este es de Tom Ford, y este es Agua Soleil Blanc, y también es un perfume ámbar floral del 2018, y también es lindo, ¿eh? Es ahorita mucho para esta temporada, también para el verano, es un perfume muy, yo lo siento muy cítrico en un principio, ya en el secado ya empieza a ser un poquitito más, yo lo sentí un poquito como lactónico, tiene coco en la base, no sé si por eso se sienta así. Y básicamente trae muchas notas, yo les voy a decir las que más percibo en él. Trae naranja amarga de un principio, trae sidra, trae flor de azar del naranjo también, trae flor de azar de naranjo tunecino, me parece. Trae también por ahí jazmín, que lo hace muy potente en un principio. Trae ylang ylang, trae pistache, trae petit grain. De repente sí se sale esa palpitación, que es lo bonito del perfume, de especiada. También se siente un poquito. Está bien, bien, bien lindo, ¿eh? Muy, muy lindo. Pero sí lo sentí bajo. La verdad es que yo lo usé como por ahí de las 9, lo sprayé y a las 2:30 de la tarde ya sentía que no, lo tuve que volver a sprayar y ya fue como así, me pegó un poquito más el perfume. No lo sentí que fuera de una super proyección ni de una estela muy amplia, pero está muy lindo. Es un perfume blanco, floral, cítrico, chic, elegante, que es así como marca casi siempre los perfumes Tom Ford. Por eso a mí me gusta pedirlos y conocerlos, porque casi siempre me gustan, porque traen algo por ahí de estilo diferente que no traen otros perfumes. Y pues también está bien lindo, trae también Benju y trae ámbar, ¿eh? Y sí es lo que le da como que todo el dulzor al perfume. Trae tonka también, sí. Trae vainilla. Es un perfume muy dulcecito, pero es bajo. Bueno, yo así lo sentí. No lo sentí muy, muy, muy potente, pero es un perfume muy bello. Y pues bueno, aquí se los dejo. Vámonos con el siguiente perfume, que este sí es un perfume, pues, unisex. También el otro era unisex, el de Tom Ford me parece. Este es de Le Labo, es del 2021, es un perfume unisex y este es de Matcha 26. Y es un perfume muy bonito también. Yo lo siento, en un principio lo siento como que mucho más para la parte masculina, pero que creen que ya cuando va secando se queda por ahí unas maderas bastante endulzadas, verdecitas, muy dulcecito el perfume, porque trae por ahí, trae nota de higo también, y eso lo hace bien diferente. Trae evidentemente pues el matcha, que es el té se le siente en la salida una parte verde diferente, profunda, pero como que ese cedro también lo atrapa y le va dando como que otro matiz al perfume. Yo lo sentí, yo creo que sí sería un perfume que yo usaría, aunque yo no soy muy partidaria de los unisex. Este sí lo usaría, me gustó mucho en el secado. Ese cedro es bien diferente, esas maderas que trae por ahí, el higo lo hace de verdad con un dulzor muy, muy bonito. Y trae
vetiver también. Y sí, el vetiver se le siente bastante, pues es lo que le da toda la personalidad al perfume. Y en el secado se siente bajo, pero está ahí. O sea, dándole la presencia que traen este tipo de aromas. Está muy unisex, pero les digo que en el secado se aligera bastante y a lo mejor sí sería un perfume que si quiero oler distinto lo usaría. Se me hace un perfume, yo creo que también un poco temporal, aunque yo creo que es muy bueno para primavera, verano en hombres, a lo mejor para mujeres en una temporada un poquito más, más fría pueda pegar también muy bien. Y también se los dejo por aquí. Y este es un gran perfume también de Essence que trajo. Y pues bueno, vámonos con el último. Que este es un perfume, la verdad, muy básico. Yo así lo sentí. Pero pues bueno, hay gente que le gustan los cítricos y cítrico y ya. Y este es de Louis Vuitton. Y este es Cactus Garden. Y es una cítrica aromática. Y básicamente es un perfume muy, muy verde, un poquitito amargo porque trae por ahí hierba de mate. Solo trae 3 notas declaradas, que es zacate de limón, o zacate limón le llaman. Trae la hierba mate y trae la bergamota de calabre. Y es cítrico, 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 es muy fresco, es para despertar el sentido, es para igual si vas a, no sé, te sientes un poquito deprimida o un poquito para abajo, deprimido, te da para arriba, ¿eh? Este es del 2019 y es un perfume bonito, pero así, un cítrico y ya. No trae mucha complicación. De repente el amargor ya baja al final y se empieza a sentir un poquito pues más, más cítrico dulce, a lo mejor por la bergamota, pero nada más. Y aparte sí lo sentí de muy baja proyección y muy baja estela. Después de 3-4 horas yo ya no sentía casi nada del perfume, entonces sí tendrían que vaciarse como que media botellita si quieren seguirlo percibiendo y percibiendo. Es un perfume bonito, pero como que no es lo más guau que yo he percibido de Louis Vuitton, pero es un perfume bueno. Digo, a la gente que le gustan estos perfumes cítricos, que no quisieran destacar tanto, que los usen para uso personal, solo percibirlos ustedes, o para meditar, o para subirse al estado de ánimo, está muy bueno. Y pues bueno, fue todo, chicas y chicos. Espero que les haya gustado mucho, mucho la reseña. A mí me encantaron casi todos los perfumes que les traje. Bueno, todos. La verdad es que son perfumes muy, muy buenos. Y bueno, eso es lo que hace Sense, que siempre nos trae perfumes bien, bien diferentes y bien bonitos. Y cada mes trae cosas nuevas y nuevas y nuevas. Entonces ya sabes, si te gustó el canal, si te gustó el contenido, pues te invito a que te suscribas, a que me regales tus likes. Nos estamos viendo para la próxima. Mil gracias a todas y a todos que están en constante comunicación conmigo. De verdad, siempre los traigo, ya saben, aquí en mi mente y en mi corazón. Nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.